titulares. Presidente Noboa tiene movimiento propio para buscar la reelección. Piden declarar emergencia sanitaria en el país por casos de dengue. Por el feriado del 24 de mayo, el IVA bajará al 8% en negocios turísticos. En Ecuador operará una fuerza de investigación asociada a la violencia intrafamiliar. Cabecilla de los tiguerones alias Chapo fue capturado en Guayaquil. Derrumbe de un edificio en Mallorca dejó al menos 4 muertos. Y en los deportes, Carapaz y Narváez se pronunciaron al respecto del cupo olímpico. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias Soromar en este jueves 23 de mayo de 2024. Los candidatos para presidir el Consejo de la Judicatura han sido definidos por la Corte Nacional de Justicia. La terna que será enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está integrada por Telmo Molina, Dunia Martínez y Hugo Landívar. Empezamos. Crisis energética. El ministro encargado de Energía y Minas anunció que no habrá cortes eléctricos desde el 27 de mayo al 2 de junio, además que se harán trabajos de mantenimiento en la central Coca-Codo Sinclair. Mañana Coca-Codo va a entrar en un mantenimiento desde las 12 de la noche, del viernes 24 hasta el domingo 26 de mayo. Este es un mantenimiento que se hace en la captación justamente para sacar los sedimentos que se acumulan. Y se programa normalmente 3 veces al año y toca hacerlo en mayo y lo vamos a hacer en feriado porque normalmente en feriado la demanda es más baja, pero a pesar de que vamos a hacer ese mantenimiento no se están programando ningún racionamiento, ¿okay? Pero es algo necesario que tenemos que hacer. Y los trabajos que se realizarán en la captación es la limpieza de sedimentos acumulados, limpieza de rejillas. Esas rejillas normalmente sirven para que el agua pase y se queden sólidos más grandes, y eso se ha acumulado y hay que limpiarlo. Y en la casa de máquinas hay que reconformar un enrocado en la descarga. Por el tema de la erosión regresiva ha habido, valga la redundancia, erosión, y hay que poner un enrocado. Entonces vamos a aprovechar que se hace un mantenimiento para hacer el otro trabajo de enrocado en el canal de descarga. Crisis de seguridad. El gobierno informó que las Fuerzas Armadas realizarán el control permanente de armas, municiones y explosivos dentro y fuera de las cárceles a escala nacional. Según la Secretaría de Comunicación, esta medida será en base a la consulta popular y tras emitirse el decreto ejecutivo 278. Además, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se encargará de la planificación militar para la ejecución de las operaciones. Más de 50 detenidos dejó una operación en 6 provincias, la cual estuvo direccionada a golpear a presuntos implicados en los delitos de homicidio, tráfico de droga y armas. La Fuerza Investigativa Anticriminal ejecutó la Gran Operación Cero Impunidad 2 contra presuntos implicados en los delitos de homicidio, tráfico de droga, armas y otros. Fueron 47 operaciones en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro. 54 personas que fueron aprehendidas en delitos flagrantes. Es necesario indicar que estas personas que fueron aprehendidas en delito flagrante, 17 fueron aprehendidas por el delito de tráfico de armas, 20 por el tráfico de drogas, 12 por el robo de vehículos y 5 por asesinato. También es necesario indicar de que el objetivo principal de esta fuerza de intervención anticriminal es el tema de la reducción de la violencia criminal. Es así que se procedió a la a la detención de 8 personas que tenían boletas de detención relacionadas a delitos contra la vida. La policía además indicó que entre los sospechosos hay quienes pertenecen a distintas bandas delictivas. 15 personas pertenecen a 5 grupos terroristas. En este caso, 5 personas fueron aprehendidas que pertenecen al grupo de los choneros, 4 personas al grupo de los tiguerones, 3 personas al grupo de los lagartos, 2 personas al grupo de los águilas y 1 persona al grupo de los lobos.
También es necesario indicar que dentro de los diferentes allanamientos se procedió a la aprehensión de material explosivo, en total 604 tacos de dinamita y paralelamente también 2 granadas. Es necesario también indicar que este operativo policial también estuvo orientado al tema de la neutralización de la aprehensión de armas de fuego. Es así que se procedió a la aprehensión de 20 armas de fuego. Hubo otros indicios vinculantes decomisados, como droga, vehículo y dinero en efectivo. Asimismo, Zarzosa se refirió a la conformación de otra fuerza de investigación que esté asociada a la violencia intrafamiliar. Es así que en la próxima semana se hará ya un lanzamiento específico por parte del señor director de la dirección que tiene la misionalidad y la competencia de la investigación de estos delitos que están asociados a la violencia intrafamiliar, no únicamente desde el punto de vista reactivo, sino desde el punto de vista preventivo. Yo pienso que la próxima semana vamos a realizar el tema del lanzamiento de esta nueva fuerza de intervención a nivel nacional, tomando en consideración las provincias que tienen la mayor incidencia de la violencia intrafamiliar. Y paralelamente, la próxima semana daremos continuidad con los diferentes operativos que ya están debidamente programados y planificados. Belén Mendoza, Noticias Romar. Según la Policía Nacional, los Pepes, que se ha atribuido las últimas masacres en el distrito Manta, en Manabí, es un grupo catalogado como terrorista. Ante aquello, la Fuerza Investigativa Anticriminal ya opera en la provincia. El tema de la intervención a través de un bloque investigativo que se denominará Bloque Investigativo Manabí, en donde estará conformado por nuestras unidades especializadas con la finalidad de poder ubicar, identificar y desarticular al nuevo grupo terrorista denominado Los Pepes, tomando en consideración que este grupo terrorista, Los Pepes, de acuerdo al análisis delictual que nosotros hemos realizado, se debe al tema del debilitamiento de las diferentes estructuras criminales que se encuentran operando en la provincia de Manabí. Es necesario indicar que este debilitamiento ha producido el tema de la unión de varios grupos terroristas con la finalidad de causar temor y terror en el tema de la provincia de Manabí. Es así que desde el día que se cometió el último evento, del tema de un evento múltiple que se suscitó en Manabí, específicamente en la ciudad de Manta, ya se encuentran en territorio nuestras unidades especializadas con la finalidad de dar una respuesta inmediata a estos hechos violentos, tomando en consideración que, de acuerdo al análisis de trazabilidad de los diferentes indicios asociativos y vinculantes que se levantaron en cada una de las escenas, podemos establecer que se trata de un grupo terrorista que está causando el tema del temor y terror en la ciudad de Manta. La noche de este jueves 23 de mayo se registró una nueva muerte violenta en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. El hecho de sangre ocurrió en la calle Cañar y Metropolitana Principal. Según testigos, hasta el lugar llegó un sujeto armado y disparó en reiteradas ocasiones contra un hombre. El cuerpo de la víctima quedó tendido en los exteriores de una vivienda. Hasta el momento se desconoce la identidad del ciudadano. Además, el ataque dejó una persona herida. Y pasamos a revisar otras escenas violentas registradas en el país en las últimas horas. En uno de los casos, el dueño de un taller mecánico fue acribillado a tiros. Empezamos en Guayaquil. Un adulto mayor y un menor de edad fueron asesinados al sur de la ciudad. Este hecho ocurrió al interior de un comedor en el sector de Fertiza. De acuerdo con información policial, un sujeto a bordo de una motocicleta ingresó al sitio y disparó en contra de una persona que se encontraba en la cocina. Pero los proyectiles también alcanzaron a 2 ciudadanos más, entre ellos un menor de 16 años que resultó herido y se encuentra estable. Seguimos en la provincia del Guayas, pero ahora nos vamos hasta el cantón Balao. Un hombre que se encontraba dentro de un taller de motocicletas fue asesinado. Testigos indicaron que la víctima se encontraba trabajando normalmente en su local como todos los días, cuando llegó una moto color oscura, con 2 sujetos armados quienes procedieron a dispararle. Por último, en el cantón Pasaje, provincia de El Oro, con varios disparos de arma de fuego fue asesinado Milton Efraín Márquez Córdoba, de 38 años. El crimen ocurrió dentro de un inmueble ubicado en la calle Juan Montalvo y 4 de agosto. Según testigos, un sujeto llegó hasta el sitio y al ver a su víctima le propinó múltiples tiros a la cabeza, para luego darse a la fuga.
Se conoció que Milton había sido apresado el pasado 9 de mayo por un presunto delito de tráfico de drogas, recibiendo medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Mirly Macías, Noticias Romar. La policía capturó en el sector El Fortín, en Sociovivienda 2, a Anthony B. alias Chapo, objetivo de intermedio valor, que habría participado en algunos hechos violentos en varios sectores de Guayaquil. El detenido sería uno de los cabecillas del grupo catalogado como terrorista Los Tiguerones y estaría vinculado a alias Peso Pluma, quien fue aprehendido hace unos días. La captura ocurrió cuando este sujeto se encontraba con medidas cautelares, es decir, ya había sido detenido, pero un juez le concedió medidas alternativas a la cárcel. Entre los indicios se encuentran un arma de fuego, cartuchos de diferentes calibres, 2 terminales móviles, droga y un panfleto del grupo delictivo mencionado. Seguimos en la urbe porteña porque una bomba incendiaria fue lanzada contra una casa ubicada en las calles José Mascote y Argentina. Los afectados evitaron dar declaraciones por temor a las represalias. Sin embargo, testigos aseguraron que en el sector opera una banda que pretende someter a los residentes al pago de una vacuna por supuesta seguridad. Muchos negocios de esta zona sufren el ataque de extorsionadores, pero ahora estarían amenazando a residentes para obligarlos al pago de una cuota mensual. El artefacto ocasionó leves daños en una puerta. La policía llegó al lugar y ejecutó el procedimiento de rutina. Gustavo Pilla, gerente del proyecto Sistema Nacional de Control Forestal y Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, informó que se evitó el tráfico ilegal de 22 aves silvestres hacia el extranjero. El evento se da gracias a una llamada de alerta a través del ECO 911 que pudieron alertar que un ciudadano de procedencia belga pretendía movilizar 22 aves desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. ¿Qué tipo de aves? Corresponden a 22 aves de la especie tangara. Bueno, son especies que se encuentran en los bosques protectores en la zona occidental de la cordillera occidental y oriental. Y efectivamente, siguiendo los debidos protocolos, estas especies fueron trasladadas a un medio de conservación para su valoración, protección y posterior liberación. Bueno, efectivamente, bajo el análisis que compete ahora del debido proceso, se presume que obviamente se llevaban en varias se llevan en varias instancias presumiblemente para comercialización. Hay bastante alertas, ¿cómo están las cifras? Ok, al respecto del proceso, en lo que va de enero a mayo de 2024, se ha procedido con el rescate de 220 especies y 78 especies han sido retenidas. Que el Ministerio del Ambiente, como ente rector, en este caso está promoviendo este tipo de campañas para que la ciudadanía se sume, se una a un control efectivo y de esta forma nosotros como ciudadanos actuemos como protectores de la naturaleza y no como devastadores de la misma, entendiéndose que las acciones que tomemos hoy en día es la garantía para un futuro verde para nuestras generaciones. Actualidad nacional. En otros temas, el Consejo Nacional Electoral aceptó este jueves 23 de mayo la inscripción del movimiento Acción Democrática Nacional ADN del actual presidente de la República, Daniel Noboa. Es decir, Noboa podrá participar con su propia organización política para las elecciones presidenciales de 2025. En el informe presentado se evidencia el cumplimiento de requisitos constitucionales, legales y por parte de la organización política en trámite, motivo por el cual voto a favor del informe técnico puesto en nuestra consideración y consecuentemente aprobar la inscripción del Movimiento Acción Democrática Nacional ADN con ámbito de acción nacional, asignándole el número 7 en el Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas y disponer a las áreas correspondientes el registro de la Directiva Nacional y sus directivas provinciales, recordándole a la representante legal que en el plazo de 90 días deberá ratificar o presentar los órganos directivos definitivos, así como la apertura del RU en el plazo de 30 días.
Diversas reacciones ocasionó la resolución de la Corte Internacional de Justicia en el impasse entre Ecuador y México, reconociendo que se debe presumir la buena fe de Ecuador, dejando en claro que las circunstancias no presentan ningún riesgo para los derechos de México bajo la Convención de Viena. Luego de que la Corte Internacional de Justicia rechazara las medidas provisionales que México pidió contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito, las reacciones de distintos sectores no tardaron en generarse. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, acogió con beneplácito la decisión de la CIJ. Es que este organismo reconoció que se debe presumir la buena fe de Ecuador y dejó en claro que las circunstancias no presentan ningún riesgo para los derechos de México bajo la Convención de Viena. Según el ministro de Relaciones Exteriores, México buscaba una orden de la Corte con relación a la protección de la embajada en Quito y de sus archivos y bienes. La solicitud se formuló en el contexto de la detención del ex vicepresidente Jorge Glass del pasado 5 de abril, para evitar que salga ilegalmente del país y escape de la justicia. En la vereda de enfrente, en cambio, Manuel López Obrador, presidente de México, expresó abiertamente su inconformidad frente al fallo. Aclaró que el juicio contra Ecuador por la incursión a su embajada aún no termina. Yo pienso que sí, nada más que va a llevar tiempo. Y es importante el que quede el presidente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía de un país. El jefe de Estado del país norteamericano aclaró no tener confianza al gobierno, pero sí al pueblo ecuatoriano. Esto no es un asunto de diferencias con el pueblo de Ecuador, es un asunto con un gobierno autoritario, desconocedor del derecho internacional, irrespetuoso, que violó nuestra soberanía, agredieron a nuestros representantes diplomáticos. Para la Cancillería, la decisión de la CIJ confirma el carácter innecesario de la solicitud mexicana, la cual se hizo sin tener en cuenta las repetidas seguridades de Ecuador desde el 9 de abril antes que presentara su demanda ante la Corte. Eso permitía que retire todas esas propiedades de los locales y residencias privadas de sus agentes diplomáticos. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Ahora les contamos que el presidente Noboa vetó totalmente las reformas judiciales que fueron aprobadas por la Asamblea hace 2 días. Con esto, el legislativo no podrá tratar el tema durante un año. No, veto total. Con este video a través de sus redes sociales, el presidente Daniel Noboa anunció el veto total de las reformas al Código de la Función Judicial, cuyo texto fue aprobado recientemente por la Asamblea en segundo debate. Los cambios que fueron aprobados el 21 de mayo con 92 votos a favor incluían uno específico sobre los vocales de la Judicatura que permitía que en caso de ausencia temporal, por prisión preventiva o por arresto domiciliario, el o la vocal podría solicitar licencia sin sueldo por el tiempo establecido en el Código. Con estas reformas, por ejemplo, Wilman Terán o Javier Muñoz, investigados en el caso Independencia Judicial por presunta obstrucción a la justicia, no habrían tenido que renunciar, sino que podían pedir licencia. Sin embargo, tras la decisión del veto total por parte del Ejecutivo, las reformas no podrán ser tratadas por el Legislativo durante un año. Cabe señalar que el oficialismo estaba en contra de las reformas desde la aprobación del texto en la Comisión de Justicia. Tania Loor, Noticias Oromar. Sobre este tema, Fernando Cedeño de la Revolución Ciudadana y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea defendió este 23 de mayo las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial tratadas en esa mesa legislativa.
Según el asambleísta, el polémico artículo que señala que en caso de ausencia temporal de un vocal de la Judicatura por prisión preventiva o arresto domiciliario, este podrá solicitar licencia sin sueldo, lo plantearon basados en el principio de presunción de inocencia. Esto se dio horas después que el presidente Daniel Noboa calificó las reformas como artimañas para beneficiar a la corrupción y anunció el veto total al proyecto. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional, ADN, fue la única que votó en contra de la reforma. Con esto hacemos la primera pausa comercial, amigos, pero quédense en nuestra sintonía porque ya volvemos con más noticias de su interés. Estamos de vuelta para contarles que este jueves 23 de mayo el Pleno del Consejo de la Judicatura reformó el cronograma del concurso para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Con esto se estima que el proceso culmine a finales de octubre de este año. La modificación se aprobó luego que la jueza de la Unidad Judicial de Trabajo del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, Mónica Díaz, en audiencia del 21 de mayo revocó la medida cautelar otorgada a favor del ex postulante Manuel Arévalo, con la que se suspendió provisionalmente este concurso. El cambio se aplicará en las fases de pruebas psicológicas y de oposición. Por otro lado, la Contraloría General del Estado recibe hasta 200.000 declaraciones patrimoniales anuales de los funcionarios públicos. Así lo dijo el titular de la entidad, Mauricio Torres. Además, detalló que tienen un convenio con un país vecino que ayuda con inteligencia artificial para un nuevo proyecto de control que arrancará en junio. El funcionario señaló que el organismo está priorizando informes, por ejemplo, las declaraciones patrimoniales de jueces y servidores públicos que están inmersos en los casos Metástasis y Purga. ONU Mujeres instó al gobierno de Ecuador a mantener el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El pedido se realizó luego que las autoridades anunciaran que el nombre de dicha cartera de Estado cambiaría por el de Política Criminal y Derechos Humanos. En este contexto, ONU Mujeres solicitó que el ministerio se mantenga como ente independiente con mandato específico y recursos suficientes para garantizar los derechos de las niñas y mujeres ecuatorianas. Salud Pública. Y mucha atención, se registra un grave brote de dengue en Ecuador. Los casos de este año ya igualan a los de todo 2023. Organizaciones de profesionales de la salud ecuatoriana han solicitado al gobierno que declare la emergencia sanitaria. Distintas asociaciones y organizaciones médicas del país, preocupados por el incremento alarmante de casos de dengue, instaron al gobierno nacional a declarar de inmediato una emergencia sanitaria. Entre enero y lo que va del año, se han reportado más de 27.000 contagios. De total de casos reportados este año, 3.800 son dengue con signos de alarma. Además, el Ministerio de Salud registra 31 fallecidos por esta enfermedad. El ritmo de propagación de dengue es tan acelerado que en menos de 5 meses Ecuador casi iguala a la cifra del total de casos reportados en 2023, cuando se contabilizaron alrededor de 27.800 contagios. Actualmente el país enfrenta un promedio de 6.000 casos mensuales. A lo que vamos del año, que estamos en mayo, ya se ha llegado al número de casos que se tuvo en todo el año anterior, que son más de 27.000 casos, y pues con más de 3.000 casos de dengue grave y ya 31 casos de muertes por dengue. El dengue es transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti, también conocido como el mosquito de la fiebre amarilla, que se reproduce en aguas sucias o estancadas, especialmente durante la temporada de lluvias.
Los galenos señalaron que de declarar la emergencia sanitaria permitiría al gobierno asignar recursos económicos de manera inmediata para la compra de insumos, medicinas y reactivos de laboratorio, todos ellos necesarios para combatir el brote. Las estadísticas muestran que las provincias más afectadas por el dengue son Manabí, Los Ríos, Santo Domingo de los Sáchilas y El Oro, aunque todas las regiones del país han reportado casos. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. (21:38). El presidente Daniel Noboa dispuso mediante decreto ejecutivo la reducción del IVA del 15 al 8% en el sector turístico durante el feriado de la Batalla del Pichincha. El impuesto al valor agregado IVA se reducirá del 15% al 8% en el sector turístico durante el feriado de la Batalla de Pichincha, que será este viernes y se extenderá como puente hasta el domingo 26. Según el Servicio de Rentas Internas de CRI, el objetivo de la reducción del IVA durante el feriado del 24 de mayo es impulsar la reactivación del sector turístico. Los establecimientos que presten servicios turísticos, contemplados en el artículo 5 de la Ley de Turismo, deberán emitir los respectivos comprobantes de venta, aplicando la tarifa del 8%. Entre los negocios del sector turístico que podrán aplicar la disminución de la tarifa del IVA están los de alojamiento, alimentos, bebidas, entretenimiento, transporte turístico, parques temáticos o balnearios. La gente empieza ya a tomar sus decisiones, ya estamos a puertas ya de un feriado, la cantidad de personas reservando ya lo ha dicho, pero claro, con este tema del estado de excepción que decretó el señor presidente, también hubo ahí un pequeño como susto o una impresión de que qué va a pasar, porque hay un estado de excepción, pero nosotros confiamos en que la gente se sienta segura. Los contribuyentes autorizados para aplicar la tarifa reducida son aquellos que consten en el Catastro Nacional de Establecimientos y que tengan el registro de turismo publicado en el portal web institucional del Ministerio de Turismo. El Servicio de Rentas Internas informa además que en caso de que los contribuyentes apliquen la tarifa reducida sin cumplir con las condiciones para hacerlo, deberán asumir y pagar el valor del impuesto no percibido. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y más de 790.000 quiteños saldrán desde las 2 terminales terrestres hacia distintas provincias del país, aprovechando el feriado del 24 de mayo. Un feriado más, donde se pone de manifiesto el tema de la seguridad. En la capital de la República, el operativo implementado por la Policía Nacional inició este jueves desde las 12 horas, el mismo que se extenderá hasta las 0 horas del domingo 26 de mayo, cuando el flujo de turistas sea de regreso. Nuestro personal va a estar desplegado, como ya se lo tiene determinado, en los TCA, que son tramos de concentración de siniestros de tránsito, de accidentes de tránsito, en terminales terrestres. También va a estar ubicado en las diferentes carreteras de las jurisdicciones donde exista congestión vehicular, presentando en este caso un operativo para que exista un mayor flujo y fluidez por parte de los vehículos. La institución del orden ha calculado que solo de los 2 terminales de la capital saldrán 790.000 pasajeros. En el feriado del 2023, por la Batalla de Pichincha, se registraron 23 siniestros viales con características trágicas. Se reportaron 15 personas fallecidas. La mayoría de accidentes viales se produce por la pérdida de pista, es decir, la carretera les quedó muy corta. La salida de vía, que es muy común, ¿por qué se produce? Por desatención, por embriaguez, o conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, y eso es lo lamentable, ¿no? Pese a que se han realizado campañas contra el uso del teléfono celular y del consumo de alcohol y de drogas al conducir, al parecer no existen oídos receptivos a las mismas. Se espera que las cifras de siniestros viales y de víctimas fatales disminuyan drásticamente en este feriado. Esperaremos el domingo para conocer el balance. Por su parte, en Guayaquil, la Comisión de Tránsito del Ecuador ejecutó controles a los conductores de buses interprovinciales que, a propósito del feriado, se aprestaban a viajar por las carreteras del país.
Disminuir la cantidad de siniestros e índices de mortalidad que suelen registrarse en las carreteras del país, sobre todo por consumo de licor, es el objetivo de los controles que la Comisión de Tránsito ejecutó en la terminal terrestre de Guayaquil. Uno de los puntos de control que realiza Comisión de Tránsito es que los conductores no conduzcan bajo los efectos de haber ingerido alcohol o efectos de embriaguez. Eso lo realizamos en diferentes sitios estratégicos. Estamos ahorita en la terminal terrestre de Guayaquil verificando precisamente que los conductores que salgan e ingresen a los andenes a tomar los pasajeros no hayan ingerido alcohol y que los vehículos cumplan con las condiciones mecánicas técnicas. La unidad de rescate y emergencias médicas estará dispuesta a entrar en acción de llegarse a presentar un siniestro. Sin embargo, se busca crear conciencia a través de la educación vial. Hola, yo soy Violita, la vigilante más chiquitita de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El día de hoy te voy a dar un consejo. Utiliza los cinturones de seguridad. Las personas tienen miedo de hacer una llamada de emergencia porque van a tener alguna responsabilidad. Más no hay ningún compromiso, más bien es una ayuda con las personas y tener empatía, ¿no? De ponernos en los zapatos de la persona que ha sufrido el siniestro de tránsito y proporcionar información precisa y oportuna para que la respuesta pueda llegar. Recuerden que los minutos son importantes en el momento de salvar una vida. El operativo inició este jueves 23 de mayo desde las primeras horas de la mañana y durará hasta el próximo lunes al mediodía. Se espera que los resultados permitan salvar vidas. Cristian Arias, Noticias Oromar. Seguimos revisando información y les contamos que Fuerzas Vivas de la provincia Sáchila piden que el Ministerio de Transporte tome la administración de la vía que enlaza Quito con Santo Domingo debido a que no ven mejoras. La carretera construida en 1963 soporta todo el tránsito que desplaza costa y sierra. En invierno, los continuos desprendimientos de la montaña ocasionan cierres que afectan al sistema logístico del país. El elevado nivel de siniestralidad la ubican como una de las más peligrosas del Ecuador. Solo desde el 2019 al 2022 se registraron 540 accidentes graves, es decir, un promedio de 11 accidentes con víctimas mortales cada mes. Las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas comparten la administración de la carretera. La delegación fue entregada hace 21 años del Ministerio del Transporte a la Prefectura de Pichincha y desde el 2006 a la provincia Sáchila. Los dineros que obtienen dichos gobiernos provinciales no se ven reflejados en una inversión en la misma. Es por ello que el Frente de Ciudadanos de Santo Domingo propone se devuelva la administración de la carretera Quito-Aloac-Santo Domingo al Ministerio del Transporte. Y proceda a realizar un proceso internacional en donde se proceda a concesionarla. En forma urgente se necesita la repavimentación, ya que el asfalto cumplió hace mucho tiempo su vida útil. Posteriormente, se requiere su ampliación a 4 carriles, ya que se convierte en un verdadero cuello de botella, a la par que se requiere de una rectificación, pues la vía pasa por lugares que se vuelven peligrosos por los desplazamientos de las montañas que la circundan. Hay que ampliarla, porque de lo contrario se vuelve un embudo. Y hay que mejorar en ciertas partes, hay que rectificar. Han pasado 61 años desde que fue inaugurada. Para entonces, el parque automotor era limitado. ¿Cuántos años deberá esperar la carretera que enlaza a 2 importantes regiones del país para verla acorde a los tiempos? Ojalá esta pregunta sí obtenga respuesta. Ecuador soportará altas temperaturas desde este jueves 23 hasta el sábado 25 de mayo, según el pronóstico del clima del INAMI. La entidad prevé una radiación solar entre media y alta durante esos días de 10 a 16 horas, con mayor énfasis el viernes y sábado. En la costa se proyecta que las provincias de Guayas y Santa Elena sean las más afectadas. En la sierra se espera una alta radiación UV en Imbabura, Pichincha y Loja, mientras que en la Amazonía las mayores temperaturas se registrarán en Sucumbíos, Orellana y Napo. La entidad recomienda a las personas no exponerse prolongadamente al sol. Pasamos a la provincia de La Suay porque un cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado en el río Cuenca.
En aguas del río Cuenca, en unos troncos, a 500 metros del antiguo peaje de Chaquilcay, fue divisado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, en avanzado estado de descomposición. Ya tuvimos una alerta en la mañana de personas del sector de Chaquilcay que habían divisado el cuerpo. Producto de ello, pues se convocó a todo el personal que estaba citado en el sector del Cabo, acá al sector del peaje, para realizar la respectiva estrategia y organizar la operatividad para poder hacer la búsqueda. Esto lo conseguimos, el Cuerpo de Bomberos estuvimos aportando con la unidad aérea, con aeronaves no tripuladas. Ocurrió la mañana de este jueves. Se presume se trata del ciudadano Gabriel Verdugo Sarmiento, reportado como desaparecido el pasado 3 de mayo en Cuenca. Sus familiares, que lo buscaban desesperadamente, lo identificaron. Los familiares mencionaron eso, pero como menciono, la confirmación al 100% ya la dará las autoridades y la medicina legal luego de los trámites. Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones para determinar las causas de su muerte. Se ha realizado la búsqueda de acuerdo a coordinación de Fiscalía, se ha hecho algunos rastreos desde la ciudad de Cuenca hasta acá. Francisco G. alias Peche, supuesto cabecilla de la organización catalogada como terrorista Los Choneros, fue capturado durante un allanamiento a un inmueble en Huaquillas, provincia del Oro. Además, se detuvo a otros 4 sujetos que serían integrantes de la misma organización. 2 de ellos serían menores de edad. Entre los indicios constan un arma de fuego tipo fusil, 2 alimentadoras, 67 vainas percutidas, 4 teléfonos celulares, un chaleco antibalas, una balanza digital, 2 placas vehiculares, un sobre con droga y documentos personales. Volvemos a Cuenca para revisar imágenes de delincuentes armados que aprovecharon la oscuridad de la noche para ingresar a una tienda y vaciar la caja registradora. Los sujetos amedrentaron a la propietaria del local y bajaron la puerta enrollable del establecimiento para no ser interrumpidos. Cuando pretendían darse a la fuga, amenazaron a un ciudadano que se encontraba en los exteriores y que al parecer intentaba pedir ayuda. Debido al aumento significativo del robo de vehículos en la capital de la República, las autoridades han ejecutado intensos operativos. Durante este último miércoles, organismos municipales y gubernamentales intervinieron en 9 mecánicas. 2 de ellas no contaban con las debidas licencias de actividades económicas, por lo que fueron sancionadas. De acuerdo con las investigaciones, se ha detectado que el modus operandi de los antisociales es desmantelar automotores robados en las mecánicas. En lo que va de este año se han registrado 894 denuncias, cifra alarmante en comparación a la del año anterior, que fue de 475. Narcotráfico. En la vía troncal del Pacífico, provincia de Esmeraldas, un hombre fue detenido cuando transportaba 336 bloques de droga camuflados entre legumbres al interior de un vehículo. El detenido fue trasladado a la unidad de flagrancia para determinar su situación legal. Un escenario similar ocurrió en el sector Comuneros 1 en Carchi. Allí la policía encontró 100 paquetes de marihuana dentro de 2 sacos de yute al interior de un vehículo. Este operativo dejó una persona detenida. Entre los indicios recabados se encuentra el automotor, 199.000 dosis de droga y un celular. En nuestro segmento empresarial les contamos que Lotería Nacional y Pozo Millonario iluminaron el lunes 20 de mayo la vida de nuevos ganadores. Los favorecidos fueron el número 87121 por el premio mayor del sorteo número 7082 de $200.000 de la Lotería Nacional en la ciudad de Guayaquil y asimismo $1.800.000 que se fueron a la ciudad de Quito con el sorteo número 1085 del Pozo Millonario. Comprando los productos de Lotería Nacional,
Todos los ecuatorianos ganan mientras apoyan la amplia obra social que realiza la Junta de Beneficencia en el país, tanto en escuelas, colegios, hospitales, hogares de acogida y protección, así como el estímulo al deporte. Junta de Beneficencia, ayudar es la gran obra. De esta manera llegamos a la parte final de este servicio informativo. Ha sido un gusto acompañarlos en este noticiero. Excelente feriado. Buenas noches.